En la vasta narrativa de la Biblia, algunos personajes se destacan no solo por sus acciones, sino también por el impacto profundo y duradero que tuvieron en la historia del pueblo de Dios. Atalía, hija del rey Acab y la reina Jezabel, es uno de esos personajes. Su vida y reinado en Judá representan un periodo de gran oscuridad y tumulto. Este relato explorará en detalle quién fue Atalía, su origen, sus acciones, y cómo llegó a profanar la casa de Dios, dejando una marca indeleble en la historia de Israel y Judá. Atalía nació en una familia marcada por la idolatría y la corrupción. Su padre, el rey Acab, gobernó el reino del norte de Israel y es recordado como uno de los monarcas más malvados. Acab se casó con Jezabel, una princesa sidonia y ferviente adoradora de Baal, un dios cananeo. Jezabel no solo introdujo la adoración de Baal en Israel, sino que también persiguió a los profetas de Dios y promovió una cultura de violencia y crueldad. Desde su juventud, Atalía fue testigo de la brutalidad y la manipulación política de sus padres. Creció en un ambiente donde la adoración de Baal y Asera era la norma, y donde el poder se mantenía a través de la violencia y la traición. Este contexto familiar moldeó su carácter y sus futuras acciones como reina. El matrimonio de Atalía con Joram, hijo del rey Josafat de Judá, fue parte de una estrategia política para fortalecer la alianza entre Israel y Judá. Josafat, a pesar de ser un rey piadoso que buscaba servir a Dios, cometió el error de aliarse con Acab. Este matrimonio unió a las dos casas reales, pero también introdujo las influencias corruptas de Israel en Judá. A través de su matrimonio con Joram, Atalía se trasladó a Judá, llevando consigo sus prácticas idolátricas y su determinación de mantener el poder a toda costa. Durante el reinado de Joram, Judá comenzó a desviarse de la adoración a Dios y a adoptar las prácticas paganas de Israel. La verdadera historia de Atalía en Judá comienza tras la muerte de su esposo Joram y de su hijo Ocosías. Ocosías, influenciado por su madre, continuó las prácticas idolátricas y se alió con la casa de Acab. Sin embargo, su reinado fue breve. Jehú, un comandante del ejército de Israel, fue ungido por el profeta Eliseo para destruir la casa de Acab y erradicar la adoración de Baal en Israel. En su campaña contra la casa de Acab, Jehú mató a Ocosías, quien estaba visitando a sus parientes en Israel. Con la muerte de Ocosías, se abrió un vacío de poder en Judá. Atalía, decidida a mantener su influencia y vengar la muerte de su familia, tomó una medida drástica y despiadada, ordenó la matanza de toda la descendencia real de la casa de Judá. El acto de Atalía de exterminar a la descendencia real fue una de las acciones más brutales registradas en la Biblia. Este intento de eliminar a todos los herederos al trono de Judá no solo buscaba consolidar su poder, sino también erradicar la línea davídica prometida por Dios. La masacre fue un acto de venganza y desesperación, una medida extrema para asegurar que no hubiera nadie que pudiera desafiar su autoridad. La matanza de los príncipes de Judá fue un golpe devastador para la nación. No solo fue un acto de violencia sin precedentes, sino que también representó una amenaza directa a las promesas de Dios. La línea davídica, de la cual se había prometido que vendría el Mesías, parecía estar al borde de la extinción. Atalía gobernó Judá durante 6 años, y su reinado se caracterizó por la violencia, la idolatría y la profanación del templo de Dios. Influenciada por las prácticas religiosas de su madre, promovió el culto a Baal en Judá, llevando al pueblo lejos de la adoración del Dios verdadero. Su reinado representó un periodo de gran oscuridad espiritual para el reino. La profanación de la casa de Dios fue uno de los actos más atroces de su gobierno. Bajo su mandato, el templo fue saqueado y sus tesoros fueron dedicados a los ídolos paganos. Los sacerdotes y levitas que servían en el templo fueron perseguidos, y el culto a Baal se estableció como la religión oficial. Esta profanación no solo fue un acto de idolatría, sino una burla directa a la santidad y la soberanía de Dios. A pesar del aparente éxito de Atalía en eliminar a la familia real y establecer su reinado, hubo una resistencia secreta. La esposa del sacerdote Joiada, Josaba,
hermana de Ocosías, logró rescatar a Joás, un niño de la descendencia real, y esconderlo en el templo durante 6 años. Joiada, el sumo sacerdote, fue un hombre de gran valentía y fe, y junto con su esposa, protegieron y educaron a Joás en secreto. Este acto de valentía y fe por parte de Joiada y Josaba fue una muestra del poder de Dios para preservar su promesa y su linaje real. Aunque Atalía gobernaba con mano de hierro, Dios estaba preparando en secreto un plan para restaurar la línea davídica y llevar juicio sobre la reina impía. Durante 6 años, Joiada y Josaba cuidaron y protegieron a Joás en secreto. Este tiempo de preparación fue crucial no solo para la seguridad del joven rey, sino también para reunir apoyo entre los líderes y el pueblo de Judá. Joiada, como sumo sacerdote, tenía una posición de gran influencia y respeto, y usó esta posición para planear cuidadosamente la restauración del trono davídico. Joiada comprendió que el momento para actuar debía ser cuidadosamente elegido. La paciencia y la sabiduría con las que preparó el golpe de estado son testimonio de su dedicación a Dios y a la promesa divina. A lo largo de estos años, reunió a los líderes militares y a los jefes de las familias de Judá, asegurándose de que todos estuvieran comprometidos con la causa de restaurar la línea de David. En el 7º año del reinado de Atalía, Joiada decidió que era el momento de actuar. Con un plan cuidadosamente orquestado, reunió a los comandantes militares, los levitas y los jefes de las familias en el templo y reveló a Joás como el legítimo heredero al trono. Joiada hizo un pacto con ellos para proteger al joven rey y restaurar el verdadero culto a Dios. El golpe de estado fue rápido y decisivo. Joiada y los líderes leales a la casa de David coronaron a Joás y lo presentaron al pueblo como el nuevo rey de Judá. El pueblo, harto del reinado de terror de Atalía, respondió con júbilo y apoyo. Atalía, al escuchar el tumulto y ver a Joás coronado, intentó detener la rebelión, pero fue capturada y ejecutada en el mismo templo que había profanado. Con la muerte de Atalía, Joiada tomó medidas para purificar el templo y restaurar el culto a Dios. Bajo su liderazgo, el pueblo de Judá derribó los altares de Baal y mató al sacerdote de Baal, Matán, delante de los altares. Joiada restauró los sacrificios y las ofrendas en el templo, y el pacto entre Dios y su pueblo fue renovado. El reinado de Joás bajo la tutela de Joiada fue un tiempo de reforma y renovación espiritual. Joiada se aseguró de que el templo fuera reparado y que las prácticas de adoración fueran restauradas según las leyes mosaicas. Estableció un sistema de recaudación de fondos para el mantenimiento del templo, involucrando al pueblo en el proceso y fomentando un sentido de responsabilidad y devoción. Las reformas de Joiada no solo incluyeron la restauración del templo físico, sino también la renovación del pacto con Dios. Convocó al pueblo a una renovación de su compromiso con el Señor, recordándoles las promesas y mandamientos divinos. Este periodo de reforma fue crucial para la estabilidad y prosperidad de Judá, reafirmando la importancia de la adoración verdadera y la justicia divina. Joás, aunque comenzó su reinado con una fuerte influencia piadosa bajo Joiada, enfrentó desafíos significativos después de la muerte del sumo sacerdote. Sin la guía firme de Joiada, Joás mostró debilidades en su liderazgo, cediendo a las presiones de los líderes corruptos y permitiendo el regreso de algunas prácticas idolátricas. Sin embargo, el legado de su reinado temprano bajo Joiada dejó una marca duradera en Judá. La historia de Joás es un recordatorio de la importancia de la guía espiritual y la fidelidad a Dios. Aunque su reinado no fue perfecto, los primeros años de restauración y reforma bajo Joiada demostraron el poder de la obediencia y la devoción a Dios. La caída y el eventual asesinato de Joás a manos de sus propios sirvientes subrayan la fragilidad del liderazgo humano y la necesidad constante de la dependencia de Dios. La historia de Atalía es un poderoso recordatorio de las consecuencias de la idolatría y la apostasía. Su vida y reinado muestran cómo el rechazo de Dios y la búsqueda del poder a través de medios impíos pueden llevar a la destrucción y la profanación de lo sagrado. Sin embargo, también es una historia de esperanza y redención. A través de la valentía de unos pocos fieles, Dios preservó su promesa y restauró su pueblo.
La caída de Atalía y la restauración de Joás al trono también destacan la soberanía de Dios sobre la historia. A pesar de los intentos de Satanás de destruir la línea davídica, Dios siempre tiene un plan y un propósito que no puede ser frustrado. La preservación de Joás y la renovación del pacto con Dios son testimonio de su fidelidad y poder para salvar. Atalía, la hija de Acab y Jezabel, es un personaje cuyo legado está marcado por la idolatría, la violencia y la profanación. Sin embargo, su historia también es una demostración de la justicia divina y la redención. A través de los eventos tumultuosos de su vida y reinado, vemos la mano de Dios obrando para cumplir sus promesas y restaurar a su pueblo. La historia de Atalía nos desafía a permanecer fieles a Dios y a confiar en su plan, incluso en tiempos de oscuridad y aparente derrota.